Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Un médico que les invita a ustedes a reflexionar sobre las particularidades que ha tenido la corrupción en el gobierno de Lenín Moreno. Se acusa al gobierno de Rafael Correa de haber sido un gobierno corrupto, pero en realidad el gobierno más corrupto que hemos tenido ha sido el gobierno de Lenín Moreno y tiene básicamente las siguientes particularidades de la corrupción. Definiremos como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima. El mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima. E ilegítimo es aquello que no es cierto, o no es genuino, o no es verdadero. Y entonces veamos cómo articulamos las cosas. Estamos hablando de que se trata de una ventaja ilegítima desde el gobierno. Y se trata de que esa ventaja se caracteriza porque no usa la verdad y no dice lo cierto. No es cierto lo que afirma. Esas son las particularidades de la corrupción. Eso es corrupción. Y específicamente corrupción política. Si nosotros analizamos y vemos cómo Lenín Moreno llega al poder, sabemos todos, y a ustedes y a nosotros nos consta, que ganó con una mínima ventaja, menos del 1%, a su opositor, el banquero. Pero ganó. Y para obtener esa ventaja y esos votos, utilizó primero la imagen de Rafael Correa, que siempre estaba detrás, la imagen de Jorge Glass como el hombre que había transformado todo lo que es el patrón productivo del Ecuador, porque había generado empresas eléctricas, había generado multipropósitos, había colocado internet, había electrificado el país. Entonces era el motor del cambio. Utilizó estas dos imágenes y con eso llegó al poder. Pero una vez en el poder, se viró y se pasó al lado de todos sus opositores. Y al pasarse al lado de todos sus opositores, estrechó la mano con ellos y es más, los revivió y revivió la vieja política, los viejos partidos políticos, que se convirtieron en sus aliados. Además, acudió a la prensa y se alió con la prensa completamente opuesta a Rafael Correa, pero sumando a esa prensa los medios incautados a la banca que estaban en manos del gobierno y la televisión, el periódico y la radio pública. El asunto fue que su origen y su forma de corrupción fue la traición. Este fue el primer modo de corrupción. Fue un gobierno que nace corrupto porque utiliza la traición. Y la traición es en sí algo que le permite una ventaja ilegítima, porque nadie lo eligió para que traicione. En segundo lugar, comenzó a usar la mentira. Toda su campaña fue una serie de promesas: 250,000 empleos, 250,000 casas, 40 institutos tecnológicos, una revolución agraria, un empuje del turismo y total. Jamás habló de tomar medidas económicas contra el pueblo ni de esas cosas. No hizo nada. Hasta la fecha no ha hecho nada. Es decir, utilizó la mentira.
pero utilizó la mentira aún más para ganar las consulta popular del sí y el no, realizadas en enero del año 2017. En esa consulta popular nos hizo creer a todos que habían 4.000 niños violados. Y con eso, y la primera pregunta era una sanción a todos los violadores. Y si está de acuerdo con esa sanción, vote todo sí. Y las otras 6 preguntas eran todas trampas, entre ellas el mecanismo para apropiarse del Consejo de Participación Ciudadana y a través del Consejo de Participación Ciudadana cambiar la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, 2 funciones del Estado que eran absolutamente independientes del presidente. Ahora pasaron a ser dependientes de las ternas que mandaba el presidente. Y luego de eso, las funciones de control: superintendencia de bancos, superintendencia de compañías, superintendencia de comunicaciones y otras más. Esta forma de apropiarse y además de conseguir que dentro del Congreso el partido que había ganado era Alianza País, y de apropiarse de manera absolutamente anormal del partido de Rafael Correa y de la mayor parte de sus asambleístas, le permitió a él tener un gobierno, le ha permitido tener un gobierno tan absoluto que prácticamente está en las manos de él como no ha estado nunca otro presidente con tanto poder en sus manos. El tercer elemento fundamental es el uso de la demora o la omisión. Promete lo que va a hacer, luego deja pasar el tiempo y finalmente no se hace. Promete obras, deja pasar el tiempo, hace unas 4, pasa, todo se vuelve lento, la burocracia se vuelve lenta, las gestiones se vuelven lentas, la justicia se vuelve lenta, todo es lento en el país. Este fenómeno de enlentecimiento de la gestión pública, donde no hay carreteras, no había la dinámica que veía con Rafael Correa. Rafael Correa tenía el principio de hacer lo mejor en el menor tiempo posible, es decir, en el menor tiempo y lo mejor posible. Ese era el concepto, y se trabajaba en las obras 24/7, 3 turnos diarios. De esa forma se construyó toda esa vialidad, toda esa infraestructura increíble que salió en el gobierno en la década de Rafael Correa. Con Lenín Moreno todo es lento. No se termina ni de pintar una pared. Este enlentecimiento tiene una ventaja. Por ejemplo, los muchachos que quieren optar por becas, como no hay plata, les comienzan a dilatar, y a dilatar, y a dilatar, y a demorar. Y entonces las instituciones que les ofrecen la beca se preguntan: ¿y cuándo ustedes van a enviarnos los documentos del IES, del Instituto de Talento Humano, y del CENESID para ser aceptados? Esos no llegan nunca, y entonces no llegan tampoco las posibilidades de estudios y de becas. ¿Por qué? Porque todo es lento. Todo es lento. Este sistema de enlentecimiento de todo es otra forma de corrupción que ya teníamos en Ecuador antes de Correa. Usted quería algo y ya sabía que, por ejemplo, si quiere una atención médica en el hospital, primero tiene que ir al subcentro. En el subcentro le van a dar la atención para los exámenes después de 3 meses. Y después de 3 meses, imagínense la lentitud, viene otro proceso para conseguir la cita con el médico, que puede ser otros 3 meses más. Usted pasó 6 meses. Este fenómeno de enlentecimiento, de omisión, de este adormecimiento, es la forma de corrupción más cruel que se aplica en Ecuador.
todo es enlentecimiento, todo es lento. Nos movemos como se mueve Lenin Moreno cuando no tiene quien empuje su silla de ruedas. Y esto está solapado por Sonnenholzer, el vicepresidente. ¿Por qué? Porque si él acepta ser el vicepresidente de Lenin Moreno, él está diciendo, vea, los dos vamos a ser compadres en esta fiesta. Usted haga el altar, yo celebro misa, o yo le hago el altar y usted celebra misa. Es una componenda con la oligarquía de Guayaquil. Y a esta forma de corrupción, que todo lo enlentece, viene la otra forma de corrupción, que es la manipulación de la información a través de los medios y a través de los actos públicos. Esta manipulación de la información lo vemos todos los días. Los diarios de Ecuador, los más importantes, el diario El Universo y el diario El Comercio, y los demás, y los editoriales de los canales de televisión nacionales, que ya prácticamente están muy mal parados, están viviendo lo que se llama el agotamiento mediático, porque la gente ya no cree en lo que dice, todo se lo ve con sospecha. Ya comenzaron a tener esta gran dificultad en el gobierno de Correa. Y ahora, lo único que ha pasado es que se ha ratificado lo que decía Rafael Correa, que tenían sicarios de tinta. Por ejemplo, el diario El Comercio. ¿Cuál es la función específica de los comentaristas de opinión, que es parte de la corrupción del gobierno de Lenín Moreno? Es que los comentaristas de opinión tienen una función fundamental: mantener los vínculos entre la gente rica y poderosa de Quito. Eso es el único trabajo que tiene: mantener los vínculos entre la gente rica y poderosa de Quito. Esa es la función más importante del diario El Comercio. Y le está yendo tan mal al diario El Comercio que ahora, este fin de año, tenía la sección de clasificados, que eran prácticamente 4 o 5 hojas que hacían que el periódico se vea voluminoso. Hoy tiene una. La mitad de una cara y la mitad de otra cara, y el resto son propagandas de ellos mismos. Eso nos hace ver muy claramente, y al diario El Comercio también lo hace ver, de que estamos viviendo una depresión económica en base a una deflación. La gente no quiere sacar la plata del banco, porque la plata en el banco vale más en el banco ahora que en movimiento. Si usted invierte lo que invierte, las frutas van a bajar, no se venden. Los departamentos no se venden. Los carros no se venden. Los arriendos no se venden. Y entonces, mejor la plata en el banco, porque si invierte, no encuentra el retorno, y es grave problema. Estamos viviendo eso. Y por último, estamos viendo que la corrupción adquiere otro carácter muy importante, y es la corrupción legal. Se llama lo que ya Rafael Correa había señalado: el linchamiento mediático. Se utilizó el linchamiento mediático a diestra y siniestra. Hasta se quitó la ley de comunicaciones para darle más posibilidades a los medios de hacer linchamiento mediático. Y ese linchamiento mediático es lo que se va a utilizar ahora para ganar en la campaña a la lista 5 de Rafael Correa. Y ustedes estén preparados, porque todo lo que van a hacer es mentiras. No dejan de sacar una noticia, y cuando tienen que sacar una noticia de Rafael Correa, se lo persigue, se lo busca. Pero no, por ejemplo, sacan la noticia de que Interpol ha desistido definitivamente de la captura de Rafael Correa. Eso ni sabíamos. Nos enteramos por YouTube. No nos enteramos por las noticias. Ni siquiera llegamos a saber. Pero vean, el día que se le solicitó a Interpol que detuviera a Rafael Correa, todos los periódicos pusieron titulares de este tamaño, enormes.
Este es el sistema y ahora ya podemos identificar las particularidades de la corrupción del gobierno de Lenín Moreno. Y nuevamente, repetimos que corrupción política es el mal uso del poder público para obtener una ventaja ilegítima. Por ejemplo, utilizó mal el poder para tener una ventaja ilegítima y meter a su vicepresidente a la cárcel. Y repetimos, ilegítimo es aquello que no es genuino. Él no ha sido un hombre genuino. Él no ha sido un hombre verdadero y él no ha sido, nunca ha hablado con la verdad, ni lo que ha dicho ha sido cierto. Muchas gracias.